Cuando quiera, doctora. Bien. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Damos inicio a la reunión científica anual de finalización del año 2021 de la Sociedad de Cardiología. Como es siempre tradición para la Sociedad de Cardiología, esta reunión final siempre habla el expresidente o presidente saliente del año, el doctor Jorge Tassar. Es un gusto realizar su presentación. Él ha sido presidente de la Sociedad de Cardiología de Tucumán, es director y docente de la Diplomatura en Imágenes en Cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, dicta cursos de posgrado en ecocardiografía y su especialidad es esa, es staff de ecocardiografía y Doppler del Instituto de Cardiología de Tucumán, y es una persona con méritos científicos, académicos en cardiología y en ecocardiografía, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Es una persona reconocida en su especialidad y la verdad lo considero también un amigo personal, así que es un gusto para mí presentarlo al doctor Jorge Tassar, con quien he tenido el gusto de compartir momentos de formación en cardiología, en ecocardiografía y compartir gestión en cardiología. Así que es un gusto realizar la presentación. Quiero aprovechar para comentarle a los socios que hay material disponible nuevo en la página de la Sociedad de Cardiología. Están todas las actividades científicas registradas, se puede acceder a las mismas, se ha generado esto de escuela en cardiología, donde están las distintas actividades, permite el manejo de manera permanente de todo lo que hemos realizado científicamente. Están las jornadas calchaquíes cargadas, están los certificados de asistencia a las reuniones y a las jornadas también ya disponibles en la página. Entonces los invitamos a ver y conocer esta página y participar de manera virtual de la actividad cardiología que hemos intentado desarrollar. Mi agradecimiento también a la presencia y participación de todos este año, y no dejar, ya que en los momentos iniciales suele estar los asistentes en su mayoría, no quiero dejar de desearles un excelente nuevo año para el 2022 y que nos encuentre a todos sanos y juntos. Doctor Tassar, esperamos su charla. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que para mí es un honor y un verdadero orgullo. Siento un gran orgullo de estar presente y poder disertar en la Sociedad de Cardiología Tucumana. Muchas gracias por la invitación. Si bien es una tradición, lo mismo mi agradecimiento a ti y a toda la comisión directiva. Bueno, el tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos, les prometo que no va a ser larga, ya sé que estamos a final del año, estamos todos cansados de tanta actividad, así que prometo ser lo más breve posible. Se refiere al paciente que tiene una estenosis aórtica severa asintomática, que a lo largo de todos estos años es un tema de debate, sobre todo cómo conducir a estos pacientes, cómo manejarlos, a pesar de las nuevas guías que han sido publicadas entre el año pasado y este año, las americanas el año pasado y las europeas este año, hay muchos puntos de controversia, hay muchos inconsistencias en las guías, y mi idea un poco es plantear cómo podemos valorar al día de hoy estos pacientes. Recordemos que estos son los temas que vamos a desarrollar, los datos epidemiológicos, vamos a repasar la historia natural de la estenosis aórtica asintomática y vamos a repasar algunas variables que se han demostrado que son pronósticas en el seguimiento de estos pacientes. Recordemos que la estenosis aórtica es la principal causa de intervención valvular en los países desarrollados. Su prevalencia oscila entre un 3 y un 5% en los pacientes mayores de 75 años, y esta prevalencia va en aumento, lógicamente, por el incremento de la edad de la población mundial. Para el año 2050 se estima que va a haber 16 millones de pacientes con estenosis aórtica solamente en Europa. El 50% de los pacientes están asintomáticos al momento del diagnóstico. Seguramente si yo pregunto al auditorio quién indica una intervención en estos pacientes, pues algunos levantarán la mano, otros no, y esa controversia es la que se plantea día a día con estos pacientes.
Recordemos que el aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo significa aumento del estrés parietal, y en un intento de compensar este aumento del estrés parietal, el ventrículo se hipertrofia. Durante mucho tiempo esa hipertrofia va compensando el aumento del estrés parietal, así pasan los años, o los pacientes mantienen el tamaño y la función del ventrículo izquierdo, y hasta que llega a un estadio final en donde se produce la dilatación y la disfunción ventricular. Esa es la fisiopatología que todos conocemos de un paciente con estenosis aórtica. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos aprendido en los últimos años? Si bien durante mucho tiempo los pacientes pasan en esa etapa de que aumenta el estrés y aumenta la hipertrofia, llega un momento de descompensación ventricular, y que hoy en día las guías aún llaman con fracción de eyección preservada, cuando el paciente tiene 50% de fracción de eyección, y hoy en día todos sabemos que un paciente que tiene 50% de fracción de eyección no tiene una función sistólica normal. De ahí que algunos de estos pacientes se operan y no recuperan la función después de la cirugía. Como dije, posteriormente, en la etapa final de la etapa de descompensación, los pacientes dilatan el ventrículo y se les cae la fracción de eyección por debajo del 50%. Repasemos algunos trabajos que hablan de la historia natural. No hay muchos, les cuento. Este es el primero, año 2005, doctora Patricia Pélica. Historia natural es ver lo que les pasa a los pacientes a lo largo del tiempo. Hizo un seguimiento de más de 600 pacientes y un seguimiento a 5 años, y vio que a los 5 años 2/3 de los pacientes habían desarrollado síntomas, y que el 75% de los pacientes o habían fallecido o habían recibido una cirugía de reemplazo valvular aórtico. Interesantes los datos. Este otro trabajo es publicado el año pasado en JAMA, incluye 29 estudios observacionales e incluye más de 4.000 pacientes con estenosis aórtica severa asintomática, y lo que vieron en un seguimiento a 2,3 años es que la tasa de mortalidad de estos pacientes alcanza casi el 5%. Fallecen 5 pacientes cada 100 con estenosis aórtica severa asintomática. No es un dato menor. De acá, de estos dos trabajos que hablan sobre la historia natural de la estenosis aórtica severa asintomática, deducimos que el hecho que sea asintomática no significa que sea benigna. Recordemos este esquema, que todos lo debemos haber visto alguna vez, publicado por Bramwell en 1968, está en toda la literatura porque aún sigue vigente. Al momento que el paciente con estenosis aórtica desarrolla síntomas, la tasa de sobrevida cae drásticamente. Repasemos los criterios de severidad que son derivados del ecodoppler. La velocidad pico mayor a 4 metros, un gradiente medio mayor a 40 milímetros de mercurio, un área valvular aórtica menor a 1 centímetro cuadrado, o un área indexada menor a 0,6 centímetros barra metro cuadrado, o un radio de velocidad V1, V2 menor a 0,25, son los criterios de severidad que catalogamos un paciente con estenosis aórtica severa. Ahora, tenemos que hacer consignar, de acuerdo a las nuevas guías, si el paciente tiene un gradiente elevado o un gradiente bajo, es decir, si tiene más de 40 o menos de 40 milímetros de mercurio de gradiente medio. Si tiene un flujo normal o tiene un flujo bajo, es decir, si tiene 35 mililitros metro cuadrado de tasa de flujo aórtico por arriba o por debajo, y si tiene una función sistólica conservada, es decir, 50% más, o disminuida, 50% o menos. Y acá se plantea lo que habíamos dicho al principio. ¿Por qué 50% de fracción de eyección? Vamos a ver qué es lo que han descrito los trabajos que han sido dirigidos a ver cuál era la predicción de eventos de estos pacientes teniendo en cuenta la fracción de eyección. Este es un trabajo retrospectivo de más de 2.000 pacientes que dividen de acuerdo a la fracción de eyección pre-cirugía y los siguen en el tiempo. Y vieron que cuando la fracción de eyección cae por debajo del 60%, la tasa de sobrevida disminuye significativamente. Decir tasa de sobrevida disminuido es decir tasa de mortalidad. Se vio que el punto de corte en 60% discriminaba la tasa de sobrevida de estos pacientes. Este es otro trabajo ya prospectivo, de menor cantidad de pacientes, pero interesante al fin. Ellos
hicieron el mismo diseño, tomaron la fracción de eyección previa a la cirugía y lo siguieron en el tiempo, y descartando los pacientes que tenían menos de 50% de fracción de eyección, y vieron que el punto de corte de 60% fue un predictor independiente de mortalidad. Entonces, hablar del 50%, indudablemente, como en muchos escenarios clínicos venimos viendo, es llegar tarde muchas veces en muchos pacientes. Como les decía, los pacientes entran en una etapa descompensada y a pesar de tener fracción de eyección normal, entre comillas, según las guías, porque tienen 50% de eyección, se los sigue esperando. Gracias a los estudios con resonancia magnética nuclear, que ya les voy a mostrar, se vieron que hay pacientes que una vez intervenidos no mejoran su función ventricular. El daño ya es irreversible. Cuando se presenta la fibrosis mesocárdica en estos pacientes, a diferencia de la fibrosis difusa, que es lo característico, estos pacientes no recuperan la función ventricular, estos pacientes persisten con síntomas después de la cirugía, sobre todo con síntomas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Qué pasa en las guías? Pues apenas este año, en las guías últimas, aparece que en los americanos, si en los controles seriados cae la fracción de eyección por debajo del 60%, podría tener una indicación 2B, algo muy débil. En cambio, para los europeos, con que caiga la fracción de eyección por debajo del 55%, ya es una indicación clase 2A. Tiene mucho más sentido común porque, repito, creo que nadie duda que 50% no es una función sistólica normal. Este es el primer trabajo multicéntrico realizado con resonancia. Estudiaron a 99 pacientes, de los cuales 43% solamente eran asintomáticos. Se les hizo resonancia antes y 2 años después de la cirugía y vieron que cuando se instala la fibrosis mesocárdica el daño es irreversible. Los pacientes no recuperan función, es más, recomiendan que los pacientes en que se detecte tempranamente este tipo de fibrosis sean intervenidos para mejorarle el pronóstico en el seguimiento. La forma de evaluar esto es con el realce tardío con gadolinio o el T1 mapping en los pacientes que no pueden recibir gadolinio. Otro parámetro de debate en la actualidad y que seguramente va a ser cambiado en las próximas guías es el punto de corte de la tasa de flujo aórtico, de dónde salen los 35 mililitros metros cuadrados. Es un valor arbitrario. Estudios recientes dirigidos por Pivarot, en donde evaluaron la relación que había entre la tasa de flujo aórtico y la tasa de eventos adversos en estos pacientes y los ajustaron al sexo, vieron que los puntos de corte de 32 mililitros metros cuadrados en la mujer y 40 mililitros metros cuadrados en el hombre estratifica mejor, se relaciona mejor con los eventos adversos que los 35 mililitros que indican la guía. Además vieron que la tasa el grado de severidad de la estenosis aórtica se relaciona con una disminución lineal en la tasa de flujo aórtico. De hecho, recomiendan que los pacientes, cuando les cae la tasa de flujo por debajo de este punto de corte, independientemente de que el gradiente medio sea mayor a 40 milímetros de mercurio, recomiendan la intervención. La verdad que asusta estos datos para los que venimos viendo muchos años esto, pero es lo que está descrito en los trabajos. Otro punto de controversia es lo que actualmente se le llama estenosis aórtica muy severa. Recordemos, se le llama estenosis muy severa al paciente que tiene más de 5 metros segundo más de 5 metros por segundo a nivel de la aorta. Y se ha visto que estos pacientes, en un seguimiento a 1 año, el 50% desarrolla síntomas. De hecho, figura en guías con indicación clase 2A la intervención temprana en estos pacientes. Ahora, ¿por qué 5 metros? ¿De dónde sale? Les muestro este trabajo, que es el mismo trabajo que les había mostrado prospectivo de 10 centros quirúrgicos de primer nivel en Europa, que muestran, yo les había mostrado que la fracción de eyección por debajo del 60% era un predictor independiente, pues también muestran que el punto de corte que discrimina la tasa de evento de estos pacientes es 4,5 metros, no 5. Este otro trabajo, este es el único trabajo multicéntrico randomizado dirigido a ver los resultados de la intervención temprana versus
el tratamiento conservador en los pacientes con estenosis aórtica severa asintomática es de un grupo coreano, si bien tiene sus limitaciones, pero toman como punto de corte, es a lo que quiero llegar, como estenosis muy severa, 4.5 metros, no 5 metros. Más allá de que este trabajo haya demostrado que la intervención temprana fue mejor, que repito, tiene ciertas limitaciones, lo interesante es que el punto de corte en los trabajos es de 4,5, no de 5 metros por segundo. ¿Qué dicen las guías? Pues les recuerdo que a las guías europeas, hasta las últimas, usaban 5.5 metros para determinar que el paciente tiene una estenosis muy severa. Hoy en día utilizan el punto de corte en 5 metros y tiene indicación clase 2A tanto para los americanos como para los europeos. Vamos a repasar cuáles son las variables que tienen pronóstico, que determinan pronóstico en estos pacientes. El primero es el test del ejercicio, la ergometría, un test muy importante, sencillo, muy accesible. Los pacientes que desarrollan síntomas o que desarrollan caída de la tensión arterial durante la prueba ergométrica tienen una tasa de síntomas del 60 al 80% en el próximo año de seguimiento. En realidad, lo que hace la ergometría es descubrir a los verdaderos sintomáticos, pacientes que parecen que son asintomáticos, pero que en realidad tienen síntomas con el esfuerzo. Esto para los europeos tiene una indicación clase 1 de indicación, para los americanos clase 2A, inconsistencia en las guías. Otro parámetro que se ha visto que también determina una disminución en la tasa de sobrevida libre de evento es el incremento del gradiente medio con el esfuerzo. Este es uno de los trabajos pioneros de Lancelotti, vio que un aumento de 18 milímetros de mercurio en el gradiente medio predice eventos en estos pacientes. Posteriormente, el grupo de Pivarot dirige un trabajo multicéntrico, 3 centros europeos y el propio de Canadá, más de 150 pacientes, y vieron que cuando se incrementa 20%, 20 milímetros de mercurio, el gradiente medio discrimina pacientes que van a tener una tasa de sobrevida libre de eventos disminuida. Lo interesante de este trabajo prospectivo multicéntrico es que estos pacientes tenían una prueba ergométrica negativa, es decir, el aumento del gradiente con el ejercicio no solamente identifica una mayor tasa de eventos, sino que reclasifica, reestratifica a estos pacientes que tenían ergometría negativa. Otro elemento que aparece como predictor de eventos es el aumento de la presión sistólica pulmonar con el esfuerzo. Cuando se incrementa por arriba de 60 milímetros de mercurio, estos pacientes tienen más desarrollo de síntomas. Bueno, les comento que ni el aumento del gradiente medio, ni el aumento de la presión sistólica pulmonar figura en las guías como indicación de nada. Un elemento muy importante que hemos visto a lo largo de estos últimos años que predice no solamente eventos adversos, sino también mayor mortalidad, es el grado de calcificación de la válvula aórtica. Acá tienen los métodos que podemos emplear para evaluar el score de calcio, sin embargo, el que más se emplea es la tomografía. Se ha visto que a medida que progresa la tasa de calcificación, progresa el grado de estenosis, progresa el grado de enfermedad de la válvula aórtica, aumenta los eventos adversos y aumenta la mortalidad. Acá tienen varios trabajos, destaco el de Marie Clavel, en el año 2013, más de 400 pacientes, porque fue el único que demostró mayor tasa de mortalidad en el seguimiento, con puntos de corte 1200 en la mujer y más de 2000 unidades Agatston en el hombre, prediciendo mayor eventos adversos y mayor mortalidad en estos sujetos. Indudablemente, el score de calcio es muy útil. ¿Y cuándo es muy útil? Cuando tenemos los pacientes que tienen bajo flujo, que tienen un bajo gradiente y que tienen una fracción de eyección preservada, en donde la verdad no sabemos si el paciente tiene o no tiene una verdadera estenosis, pues el grado de calcificación de la válvula aórtica en estos sujetos nos puede ayudar mucho, porque vemos que cuando hay más de 3000 unidades Agatston, es la probabilidad de que exista la estenosis severa es muy alta. Si tiene más de 2000 es alta, o sea, hay probabilidad, y si tiene menos de 1600 es improbable que sea una estenosis aórtica severa. Para los europeos, tiene una indicación clase 2A, no está con los americanos. Otra inconsistencia. El aumento de la
masa ventricular izquierda, que es bastante común en los pacientes con estenosis aórtica, cuando esta es inapropiada, es decir, más que leve, se ha visto que es un predictor de eventos en el seguimiento de estos pacientes. Gran parte de la población los desarrolla, sin embargo, la presencia de una hipertrofia ventricular inapropiada no figura en las guías como ninguna indicación para estos pacientes. Otro elemento que se ha visto en los últimos años que tiene un valor predictivo en los pacientes con estenosis aórtica severa asintomática es la caída del strain longitudinal global. Estos son uno de los trabajos pioneros en donde se ve que a medida que progresa la estenosis, cae el strain longitudinal. Y tomando un punto de corte de 15, en realidad 14.7% por debajo de ese punto de corte en el strain longitudinal, predice pacientes que van a tener el desarrollo de síntomas en los próximos meses, y los autores dicen que podría identificar pacientes que podrían beneficiarse con una intervención temprana. No figura en las guías la indicación de ninguna clase con el uso del strain. Ahí les mostraba un caso de nuestra casística en un paciente que tenía fracción de eyección normal con strain bajo. Este es un trabajo publicado por el grupo de Rozenek. Recordemos que Rozenek es el autor del Watchful Waiting, de la conducta conservadora en la estenosis aórtica, y mostró en este trabajo, que es predictores de resultados en los pacientes con estenosis aórtica severa asintomática, que la edad mayor a 50 años, la presencia de diabetes y de enfermedad arterial coronaria, el grado de calcificación, la velocidad pico y la tasa de progresión de la velocidad pico eran predictores de evento en estos pacientes. Se vio que los pacientes que tenían más de crecimiento mayor a 30 centímetros por segundo en el año eran pacientes que tenían una mayor progresión de la enfermedad con mayor grado de calcificación y mayor eventos adversos. La presencia del aumento en la tasa de progresión en la velocidad pico figura en guías, tiene una indicación clase 2A tanto en los europeos como los americanos. Este trabajo de Lancelotti, que de American Journal of Cardiology del añ'o 2010, vio que el área de la válvula aórtica, las velocidades disminuidas, tisulares, el aumento de la relación E', el aumento del área de la aurícula izquierda y el aumento del BNP predecían eventos en estos sujetos. Entonces, el BNP no figuraba en las guías. Entonces, los autores describen que este dato del BNP podría mejorar la estratificación de riesgo. De hecho, los trabajos subsiguientes así lo demostraron, y hoy en día un incremento mayor a 3 veces el valor normal en el BNP, sin que haya otra causa que lo justifique, es una indicación 2A de intervención, tanto para las guías americanas como para las guías europeas. Y por último, llegamos a uno de los últimos parámetros que ha mostrado tasa de evento mayor en estos pacientes, que es el volumen de la aurícula izquierda. Y lo interesante es que este trabajo, como otros, no solamente demuestran una menor tasa de sobrevida libre de eventos, que traducido al castellano quiere decir aparición de síntomas, sino que predice mayor mortalidad en esta población. Este es un trabajo que incluyó más de 1.300 pacientes, y tomando como punto de corte 95 mililitros global o más de 50 mililitros metros cuadrados, predice una menor tasa de sobrevida, una mayor tasa de mortalidad en estos sujetos. Ustedes ven claramente cómo se separa esta curva, en esta curva de Kaplan-Meier, que el aumento de más de 50 mililitros metros cuadrados discrimina una mayor tasa de mortalidad en estos sujetos. Bueno, acá terminamos. Vamos a concluir diciendo que la estenosis aórtica severa asintomática es un desafío para los grupos de trabajo, para el Heart Team. Que sea asintomática no significa que sea benigna. La valoración de la estenosis aórtica severa asintomática debe incluir una serie de variables. No tenemos que quedarnos simplemente que el paciente no tiene síntomas y tiene una estenosis aórtica severa y nada más, que van a predecir eventos en el seguimiento de estos pacientes. Existe una serie de variables que aún son motivo de debate, los que les he presentado: la fracción de eyección del 50%, la tasa de flujo en 35 mililitros y la velocidad pico de 5 metros. Aparte de que hay otras variables que aún no figuran en guías y que han sido predictores de eventos en estos sujetos. Con base en estos predictores y en el juicio clínico, obviamente,
se puede optimizar la toma de decisiones en estos pacientes, siempre sopesando el riesgo-beneficio. Bueno, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge, a vos por tu presentación. Excelente, siempre es un gusto escuchar. La verdad que ha sido un paseo por la metodología diagnóstica, la fisiopatología, hablando en realidad sobre la historia y posibilidades terapéuticas y momento de las posibilidades terapéuticas de esta patología. En ocasiones, digamos, esta reunión no tiene preguntas o no da lugar a las preguntas en relación a la audiencia, pero vamos a dar lugar a ver si hay alguien que tenga interés o tiene interés en algún comentario con Jorge. Sí, yo quería hacer una pregunta, Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Charlie, ¿cómo estás, doctor Taboada? Qué gusto verte. Me alegro de verlos a todos ahí, che. La pregunta siempre es hasta, digamos, cómo valorar lo asintomático del paciente, porque por ahí es negador. Siempre debe ser la prueba ergométrica la desenmascaradora para decir realmente es asintomático. ¿En qué paciente le pedirías también un PRO-BNP para terminar de definir? Y hasta cuánto uno debería exigir en la prueba ergométrica, hasta lo que dé, porque bueno, recordemos que son pacientes mayores de 65 años la mayoría, y uno dice, bueno, ¿hasta dónde? Su máxima o hasta donde él pueda, y si esto no le genera ninguno de los parámetros que uno conoce, de caída de la presión arterial, síntomas, etcétera, etcétera, aumento de la presión pulmonar, uno realmente ahí lo consideré asintomático, y cada cuánto le debería hacer yo, siendo la prueba ergométrica negativa, cada cuánto le debería hacer el seguimiento con nuevas pruebas ergométricas hasta desenmascarar y decir, bueno, ya estamos quizá en el momento del reemplazo. Bien, bueno, la verdad son varias cuestiones, pero todas interesantes. Lo primero es si efectivamente las pruebas ergométricas en un paciente con estenosis aórtica severa son submáximas, ¿sí? Siempre. El desarrollo de síntomas es una de las variables que uno puede usar, Carlos. Yo creo, también soy partidario en el paciente que realmente uno considera que es asintomático, porque hay pacientes que tienen un reacondicionamiento físico, lo que hacen es trabajar, hacer menos actividad para decir que son asintomáticos. En eso que uno descubre que son realmente asintomáticos, la prueba ergométrica tiene un lugar, por lo menos a mi criterio. De hecho, va a desenmascarar los verdaderos síntomas. Pero digamos que tenemos otras variables que uno puede emplear, y creo que por ahí acceder a las que uno tiene más a mano, por ahí es más sencillo. Por ahí ver el score de calcio por eco, aunque no tiene la misma correlación, te puede servir. Por ahí ver la velocidad pico aórtica te puede servir. Es decir, creo que tenemos enfrente nuestro variables, que son varias, que con que aparezca alguna de ellas ya te está diciendo, este paciente va a desarrollar síntomas en los próximos meses. Y además uno tiene que sopesar el riesgo-beneficio de esa espera, porque estamos hablando de gente añosa. A veces esa espera, lo único que hace, que consigue, es que el paciente cuando llegue al momento de la intervención esté peor que ahora en cuanto a sus condiciones de frailty y demás. Entonces, yo creo que hay que sopesar no una variable, sino varias variables, y sopesar la preferencia del paciente y el riesgo que significa esperar el momento quirúrgico y el riesgo quirúrgico que uno tiene en su lugar de trabajo. Bien. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Bueno. Bueno. Yo más que pregunta quería felicitar realmente a toda la gestión de la doctora Feldman de este año, que no ha sido un año fácil, y también como continuidad de la excelente gestión de Jorge Tazar, que también fue muy buena. Y bueno, configuraron en un difícil contexto de pandemia realmente una posibilidad de reuniones y de actualización a todos los socios. Realmente felicitaciones y muchas gracias.
Muchas gracias por los comentarios. Aprovecho nuevamente para saludarlos a todos en esta última reunión del año y desearles nuevamente un excelente 2022 y que nos pueda encontrar a todos sanos y juntos retomando las actividades de la Sociedad de Cardiología. Les agradecemos a todos por la presencia y nuevamente, Jorge, felicitarte por la excelente exposición que nos ha permitido una actualización y tener conocimiento de esta patología que cada vez se hace más prevalente también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, nos vemos, buen fin de año para todos y mejor año 2022 para todos. Sí, muchas felicidades. Muchas gracias, Marina. En el norte nos representan bien Tucumán. Creo que es una de las sociedades que más apuntala a que estemos en la parte docente, científica, así que de mi parte los felicito mucho, che, y que tengan un buen año y comienzo del que viene. Gracias, Carlos, saludos a todos por ahí. Muchas gracias, saludos a todos, muchas gracias, Marina. No, de nada, gracias, muchas gracias, feliz año, hasta luego. Adiós. Felicitaciones, Gaby. Gracias.